Radio Macondo. Y ya que la mafia política en el poder cierra filas en contra del pacto histórico planteado por los grupos sociales y los movimientos políticos progresistas del país, ¿qué tal si recordamos el atraco histórico del cual dicha mafia es la heredera? En un país con un extenso historial de atracos al bienestar social y a la democracia, el Frente Nacional brilla con luz propia. Pero antes de llegar al Frente Nacional tenemos que tener en cuenta que la violencia política ha sido una constante cuando se estudia el caso colombiano. En el siglo XIX, después de la Guerra de Independencia entre realistas e independentistas, se desató una serie de conflictos regionales y guerras civiles que inicialmente fueron protagonizadas entre bolivarianos y santanderistas, centralistas y federalistas, esclavistas y abolicionistas, confesionales y seculares, que al final evolucionaron en conflictos entre conservadores y liberales. En 1848 se fundó el Partido Liberal. Un año después, en 1849, se fundó el Partido Conservador. Y desde entonces, azules y rojos dieron inicio a una cruenta matanza que nos metió en varias guerras bipartidistas. Una de ellas fue la Guerra de los 1000 días, disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. Esta guerra civil fue de lejos la más letal y costosa, ya que con una población que apenas superaba los 4 millones de habitantes, los historiadores hablan de más de 100.000 muertos. De hecho, la violencia es la denominación del periodo histórico entre los años 20 y la década del 50 del siglo pasado. En 1953 los militares dieron un golpe de estado al gobierno conservador de Laureano Gómez. Fue el golpe de estado el que terminó reuniendo a liberales y conservadores, quienes el 20 de julio de 1957 firmaron en España un pacto para volver al poder y poner fin al gobierno militar. Para tal fin, el pueblo debía pronunciarse vía plebiscito sobre la adopción de una reforma constitucional de 14 artículos, entre los que se contemplaba la alternancia cuatrienal en el poder de los partidos tradicionales por 12 años, ampliado luego a 16 años, la paridad en los cargos públicos, la confirmación del derecho de la mujer al voto, la asignación del 10% del presupuesto a la educación y la delegación en el Congreso para adelantar una reforma constitucional. El plebiscito se llevó a cabo el 1 de diciembre de 1957 y en él las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto. El pacto entre conservadores y liberales instaló una democracia limitada y excluyente. Esta transición del gobierno militar al gobierno civil fue pactada por las élites, las mismas que años atrás habían asesinado a Jorge Eliezer Gaitán. Y el resultado fue un régimen de coalición conocido como el Frente Nacional, vigente en Colombia entre 1958 y 1974. La democracia limitada y excluyente del Frente Nacional supuestamente marcaría el fin de la violencia bipartidista y, como era de esperar, hizo poco o casi nada para solucionar los problemas sociales, económicos y políticos del país. Finalmente, ese régimen de coalición conocido como el Frente Nacional fue el caldo de cultivo del que salió el conflicto armado interno. Durante el Frente Nacional surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo social. En 1964 aparecen las FARC, en 1965 aparece el ELN, en 1967 aparece el EPL, en 1973 aparece el Movimiento 19 de Abril, M19. Todos estos movimientos subversivos aparecieron durante el Frente Nacional. De tal manera que revertir las consecuencias de esa democracia limitada y excluyente del Frente Nacional tomará décadas. Hablamos de una transformación social que logre superar los problemas de pobreza, atraso económico, desindustrialización y que además logre crear políticas sociales y públicas eficientes. Realmente es una discusión que va más allá de lo que un grupo de fuerzas políticas puedan lograr desde el Congreso y desde la presidencia, ya que dicha transformación social es imposible sin englobar a toda la sociedad colombiana, y gran parte de esa sociedad sigue durmiendo el sueño de los justos mientras les privatizan sus derechos. Hay una gran parte de la sociedad colombiana que defiende a la mafia en el poder, esa que la usa en elecciones y la olvida mientras gobierna.